Buenas, nosotros somos estudiantes de la rotación 4819 y el tutorial doctor Félix Canencia. Hoy les vamos a hablar sobre vacuna y pruebas de determinación molecular del virus del papiloma humano. Bueno, comenzando con la vacuna contra el virus del papiloma humano, mi nombre es Jorge Solano y junto con mis compañeras Aura Dorado y María Paula Cárdenas, pues les vamos a hablar un poco de este tema. Manera de introducción, tenemos que el virus del papiloma humano o VPH está formado por moléculas de ADN circular de 8000 pares de bases de longitud, las cuales están envueltas por una cubierta proteica que pues está compuesta por dos moléculas. Se dice que hay más de 120 tipos descritos, de los cuales 15 se consideran de alto riesgo como tal para el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Por ello, pues es importante el reconocimiento del VPH como la principal causa asociada con el desarrollo de cáncer de cuello uterino y de sus lesiones precursoras, lo cual, pues, como tal, lo que impulsa a que se dé el desarrollo de vacunas profilácticas con el fin de prevenir el desarrollo de las lesiones preneoplásicas que como tal induce la infección por este virus. Entonces, ¿cuál es el objetivo como tal de la vacuna? El objetivo final a largo plazo de la vacuna frente al VPH es la prevención del cáncer invasor de cuello uterino. También tenemos otros objetivos asociados como tal, a la prevención de cáncer que también pueden estar asociados al VPH, que es el cáncer de vulva, vagina, ano, pene y pues probablemente el de orofaringe. A corto o mediano plazo podemos prevenir las lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino, la neoplasia intraepitelial de cuello uterino y especialmente desde la SIN 1 hasta la SIN 3, pues específicamente la SIN 3 que vendría siendo como la de más gravedad. Además de que pues la vacuna tetravalente plantea la posibilidad de prevenir a largo plazo como tal la aparición de verrugas o condilomas genitales que pues, puede producir la infección de cierto tipo de virus, como lo es el subtipo 6 y el subtipo 11 del VPH, así como también la papilomatosis respiratoria recurrente que pues provoca esta infección. Tenemos las vacunas actuales que disponemos en el país que pues son vacunas profilácticas, cabe resaltar, donde tenemos la Gardasil TM de Merck, que es una vacuna tetravalente compuesta por partículas similares al virus, que son elaboradas a partir de la proteína L1, que esta es la proteína recombinante de los serotipos de VPH 16, 18, 6 y 11, que está formulada con un coadyuvante a base de hidroxifosfato de aluminio. Entonces, el esquema que tiene esta vacuna es de 3 dosis que se dan a los 0, 2 y 6 meses. Cada dosis contiene 20, 40 y 40 microgramos, pues respectivamente, de estas partículas similares al virus, que pues cabe resaltar nuevamente que son los tipos 6, 11, 16 y 18. Y tenemos la Cervarix de GlaxoSmithKline, que es una vacuna bivalente compuesta pues igualmente de las partículas similares al virus, específicamente de los subtipos 16 y 18, los cuales están formuladas con un coadyuvante de AS-O4, que contiene una combinación de hidróxido de aluminio y pues un inmunoestimulante de MPL. El esquema licenciado para esta vacuna se compone de 3 dosis, los cuales se dan a los meses 0, 1 y 6. Cada dosis contiene 20 microgramos de estas partículas parecidas al virus, que pues cabe resaltar que son el 16, 18 y pues hasta el 20. Bueno, ahora los dejo con mi compañera María Paula, que continuará con la exposición. Bueno, pues continuando con la presentación del tema, tenemos acá como una imagen que nos representa la síntesis de la vacuna profiláctica, pues y la inducción de la inmunidad. Debemos tener en cuenta antes que nada que esta vacuna como mecanismo de acción tiene básicamente la inducción de la formación de anticuerpos específicos que interfieren en el proceso de transmisión viral, uniéndose al virus del papiloma humano y neutralizando así esta función para evitar que penetre en las células dianas epiteliales.
En la imagen vemos el proceso que se realiza y se utilizan proteínas recombinantes. La de capside de virus de papiloma humano, que BLPS, que una vez sintetizada y purificada inducen en el sujeto vacunado, pues, inmunidad específica. Aquí las células dendríticas presentan el antígeno, que es el L1, y, o sea, lo presentan a los linfocitos T helper y a los linfocitos B. Y estos últimos se transforman en células plasmáticas que generan anticuerpos capaces de neutralizar el virus. Bueno, acá tenemos la presentación de las características y el tipo de vacuna. Como lo había dicho mi compañero en la parte anterior, tenemos acá la bivalente, la tetravalente y la nonavalente. Cada una va a estar dirigida a anticuerpos o a, digamos, al tipo de genotipo más bien del virus eh, al cual ataca, por decirlo así, con más efectividad. Tenemos que el nombre comercial de de la bivalente en la cuadra el cuadro que está a nuestra izquierda, eh, lo conocemos como nombre comercial en la industria colombiana como Cervarix. Esta protege contra la parte del 16 y el 18 del virus del papiloma humano, y está enfocada básicamente al enfoque de prevención a las lesiones preneoplásicas. Y se producen los BLPS, que son, digamos, son complejos proteicos multiméricos que se asemejan pues a la organización y la conformación a los virus naturales. Bueno, ya en cuanto a la tetravalente, la encontramos en el mercado como Gardasil, que es el nombre comercial, y esta protege contra los tipos 6, 11, 16 y 18, por eso su nombre de tetravalente. Y su enfoque de prevención va dirigido a las lesiones preneoplásicas y verrugas pregenitales, y a las verrugas pues, genitales, perdón. ¿Y dónde se producen estos BLPS? De las levaduras de Cerevisiae, que expresa pues el L1, como lo había explicado ya en la parte de la síntesis e inducción de, de la inmunidad. Y ya la parte la nonavalente, que se conoce como Gardasil 9-mer, esta ya va dirigida a varios tipos de este virus, que es 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, y va dirigida pues a las lesiones preneoplásicas y verrugas genitales, y pues es del mismo con los BLPS se producen en la misma parte que la tetravalente. Acá, la presentación de la derecha, de nuestra pantalla, tenemos los esquemas de la tetravalente y de la bivalente. Entonces, en niños, hablando de la tetravalente, en niños de 9 a 13 años, el esquema va dirigido de 0 a 6 meses, las dos dosis, y 0, 2 y 6 meses las tres dosis. Y en niños y niñas de mayores de 14, perdón, el mismo tiempo el esquema de 0, 2 y 6 meses con tres dosis. Entonces, según teniendo en cuenta el tiempo de inmunización, cuando aplicamos la segunda dosis y cuando le aplicamos la tercera dosis. Acá en la parte inicial, en donde tenemos dos dosis, la segunda dosis va 6 meses después de la primera dosis. Y la tercera es requerida cuando la segunda dosis es aplicada antes de 6 meses. En la parte de tres dosis, la segunda dosis va al menos un mes después de la primera y la tercera al menos 3 meses después de la segunda. La otra de mayores niños y niñas mayores de 14 años, la de tres dosis, la segunda va al menos un mes después de la primera y la tercera va al menos 3 meses después de la segunda. Y ya en cuanto a la bivalente, em, va entre niñas de 9 a 14 años, el esquema de 0 y 6 meses, dos dosis,
y la segunda se coloca entre 5 y 7 meses después de la primera dosis. Y las niñas mayores a 15 de 0, 1 y 6 meses el esquema, que son 3 dosis, colocamos la segunda entre 1 y 2 meses después de la primera y entre 5 y 12 meses después de la segunda dosis. Debemos tener en cuenta que en caso de atrasar la vacunación, el esquema, se completará este mismo pues con la vacuna que se venía utilizando. No es necesario reiniciar vacunación. Ok, entonces este video que vamos a ver a continuación nos ofrece una información un poco más resumida de la manera en cómo actúa la vacuna, teniendo en cuenta pues la progresión de la patología, la efectividad según estos estudios realizados y pues el balance que se puede tener relacionando los beneficios y los pocos efectos adversos que está demostrado. Pues veamos. Bueno, entonces, hablando un poco sobre las indicaciones, los resultados y la eficacia, pues vamos a tener que se encontró que las mujeres vacunadas a temprana edad, es decir, aquellas menores de 13 años, presentaron una mejor respuesta inmune que aquellas a quienes se les administró la vacuna después de haber iniciado su vida sexual. Es por ello que la vacuna pues debe ser administrada antes de la actividad sexual, asegurando pues que no exista una infección previa por VPH. También vamos a tener que ambas presentan pues un porcentaje de eficacia cercano al 100% para prevenir lesiones precancerosas de cuello uterino, vulva o vagina, así como también las verrugas anogenitales. Entre esto vamos a tener que también se recomienda que la vacuna contra el VPH sea puesta tanto en niños como en niñas de 9 a 14 años de edad. Esta también va a ser recomendada a aquellas personas de hasta 26 años, pues que no hayan recibido la vacuna o que no hayan terminado con la serie de dosis. Es por ello entonces que la Organización Mundial de la Salud sostiene que la elección pues del tipo de vacuna y el esquema de vacunación debe ser seleccionado en cada país de acuerdo a las necesidades particulares que estos tengan. Entonces, primero tuvieron en cuenta pues la magnitud del problema de salud pública asociado a las enfermedades y cánceres asociados a la infección por VPH. Segundo, pues el costo-beneficio del uso de la vacuna. Y tercero, pues la capacidad de abastecimiento y entrega de las vacunas. Bueno, ya como conclusión, entonces vamos a tener que la innovadora forma de utilizar partículas similares al virus, no infecciosas para la generación de la vacuna contra el VPH, pues la hacen ser inocua
para la población como tal, y pues estas van a tener una alta eficacia para prevención de la infección contra los diversos grupos de VPH que se encuentran en la vacuna, así como también la diseminación en el riesgo de desarrollar algunos pues de los cánceres asociados con este virus. Sin embargo, más de 13 tipos de VPH se han relacionado con el desarrollo de cáncer, por lo que se vuelve entonces importante la generación de lo que son nuevas vacunas profilácticas que permitan como tal una inmunidad cruzada contra todos los tipos de VPH asociados a cáncer. Eso fue todo por nuestra exposición. Muchas gracias. Bueno, continuando, vamos a hablar un poco acerca de las pruebas de determinación molecular de VPH. Este tema pues está a cargo de mis compañeros Diana Guardia, Iván Tafur y mi persona Fabiana Jiménez. Listo. Sabemos bien pues que el virus del papiloma humano pues va a ser una infección viral común que se transmite principalmente por contacto sexual. Aunque la mayoría pues de estas infecciones por VPH van a ser asintomáticas y generalmente pues se resuelven espontáneamente, algunas pueden persistir y causar enfermedades como por ejemplo pues el cáncer de cuello uterino, también de ano, de pene, de vulva, de vagina y de orofaringe. La detección temprana del VPH va a ser fundamental para prevenir o tratar estas enfermedades y pues las pruebas de determinación molecular van a ser una herramienta pues muy valiosa para lograrlo. Estas pruebas de determinación molecular permiten detectar pues la presencia del virus en una muestra de tejido o de líquido corporal, así como también pues determinar qué tipo o qué tipos de VPH estén presentes en cada paciente. Estas pruebas suelen ser pues más sensibles y específicas que las pruebas de detección de VPH antiguas, y lo que van a hacer es que pueden detectar tipos de VPH de alto riesgo que están asociados con cáncer. Todas estas pruebas pues, de determinación molecular se van a usar sobre todo pues, en el seguimiento de las mujeres con resultados anormales en las pruebas de Papa Nicolau. Todo esto se hace pues, para evaluar el riesgo de cáncer de cuello uterino y para pues, dar como, sí, guiar la toma de decisiones en el manejo del VPH. Estas pruebas también se pueden utilizar en hombres y en mujeres pues, para detectar el VPH en otras áreas del cuerpo como el ano y la orofaringe. En esta era de la medicina personalizada, las pruebas de determinación molecular van a proporcionar información valiosa pues, sobre el riesgo individual de desarrollar enfermedades que se encuentren pues, relacionadas con el VPH. Además, también nos ayuda a identificar la necesidad pues, de un seguimiento adicional, también la necesidad de vacunación o la necesidad pues, de algún tratamiento específico. Como objetivos, pues tenemos que vamos a tener varios objetivos entre los cuales se incluyen primero, pues conocer el mejor papel del VPH en el desarrollo de enfermedades como el cáncer de cuello uterino, de ano, de pene, de vulva, de vagina, etc. Segundo, pues desarrollar pruebas de detección más precisas y sensibles para el VPH y que pues estas pruebas a su vez pues puedan detectar múltiples tipos de VPH. Tercero, evaluar las pruebas evaluar la efectividad de las pruebas de la determinación molecular para la prevención y el tratamiento del cáncer. Cuarto, identificar los factores de riesgo adicionales que se tienen para el cáncer de cuello uterino y pues otras enfermedades que están relacionadas con el VPH. Quinto, pues mejorar la precisión y la interpretación de los resultados de las pruebas. Y sexto, identificar nuevas estrategias para la prevención y el tratamiento del VPH y pues todo lo que esto implica. Bueno, teniendo en cuenta pues las limitaciones de la citología convencional y gracias a todos estos avances tecnológicos, se logró la implementación de pruebas moleculares para la detección del ADN del virus del papiloma humano. Este es el principal agente causal pues, para el desarrollo de la citología convencional. Estas permiten saber si una mujer presenta infección por VPH, incluso pues, antes de observar cualquier lesión. Inicialmente, estas metodologías de detección molecular de los virus altamente sensibles y específicas, lo que comenzaron a hacer fue revolucionar todos los esquemas de tamización de cáncer cervicuterino y más recientemente pues nos han permitido la detección del PPH-AR en otros tipos de neoplasias asociadas, por ejemplo en carcinomas anales, carcinomas de pene y carcinomas orofaringes.
Actualmente, pues estas pruebas moleculares para la detección del VPH se han implementado en diferentes centros de diagnóstico e investigación, y las técnicas que sobresalen se encuentran primeramente la captura de híbridos 2, la COAS, la CERVISTA, la CAR-HPV y la OCLARI, entre otros. Primeramente, vamos a hablar de la RT-PCR-VPH, que esta va a ser una prueba de PCR múltiplex en tiempo real. Esto nos permite la detección cualitativa, ya sea positiva o negativa, y también pues simultánea de 14 genotipos de VPH que se clasifican como de alto riesgo para cáncer de cervix. Tenemos los genotipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68. Esta prueba lo que va a hacer es que se va a basar en la amplificación pues, de una región específica del gen L1, para recordar que el gen L1 va a ser un gen tardío codificante para las proteínas estructurales que conforman la nucleocápside viral del VPH. También pues, utiliza oligonucleótidos que detectan el ADN viral y sondas específicas pues, que permiten de manera simultánea la diferenciación por genotípicos específicos de alto riesgo. Para el procedimiento vamos a tener que se va a realizar en 3 pasos. Primero, una extracción, un análisis espectral y una cuantificación del material genético, es decir, del ADN viral, que este pues, se encuentre purificado a partir del sedimento celular obtenido de la muestra. Segundo, vamos a tener la preparación de la mezcla de componentes de la reacción de RT-PCR y las muestras de ADN. Y tercero, pues vamos a tener la amplificación del ADN viral por RT-PCR con el análisis pues, y la interpretación de los resultados. La extracción del ADN se realiza pues, a partir de 1000 unidades por litro de la muestra para citología de base líquida. Estas van a ser centrifugadas para obtener el sedimento celular del epitelio cervical. Este sedimento colectado va a ser sometido pues, a una digestión usando detergentes, proteínas AK y una incubación a temperatura de 56 o 70 grados, hasta que se obtenga pues, el ADN en una solución acuosa, el cual es posteriormente purificado por una cromatografía de absorción en silicio. A continuación les dejo con mi compañero Iván Tafur. Bien, entonces continuando con lo que es la interpretación de esta prueba de PCR, tenemos que tener en cuenta que esta interpretación pues involucra como tal los resultados en el análisis de las curvas de Melting, que indican básicamente la ampliación del DNA, del control interno para cada una de las reacciones, y la amplificación del DNA del DNA del VPH. Para las reacciones de control positivos y negativos y las muestras de los pacientes. Tener en cuenta que pues, en el caso pues, de la ampliación del DNA en los controles, pues, permite básicamente validar los resultados de la prueba de PCR y la detección de los genotipos específicos. Entonces, esta tabla que está aquí pues, nos muestra los posibles casos que nos podemos encontrar al momento de interpretar resultados en la prueba PCR. Por ejemplo, en el caso pues, de obtener una PCR, y bueno, hay que tener en cuenta las cruces, que las cruces básicamente nos indican qué tanta carga, pues, o qué tan presente pues, está el virus en la prueba. Por ejemplo, en una cruz pues, nos indica una carga viral leve, 2 cruces moderadas y 3 cruces pues ya una carga grave. Entonces, tener en cuenta los resultados obtenidos en la PCR y tener en cuenta los resultados del control interno. Por ejemplo, cuando tenemos resultados obtenidos en la PCR, obtenemos una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Y en el caso del control interno, tenemos 2 o 3 cruces. La interpretación, o lo que nos quiere decir esto es que existe como tal ADN del VPH y se identificaron pues, genotipos del VPH de alto riesgo. Otro evento que nos podemos encontrar es que encontremos obtendremos una PCR, ya sea 1, 2 o 3 cruces en la PCR, y obtengamos una o no tengamos cruces como tal en el control interno. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Es que se detectó el ADN del VPH, se identificaron genotipos del VPH de alto riesgo, pero pueden estar presentes otros genotipos del VPH adicional, pues que no se detectaron como tal en la muestra. Ahora, existe el evento en el que no encontremos
no se detecte como tal una PCR para VPH, pero en el control interno pues se detectan 2 o 3 cruces. Esto indica que no se detectó como tal ADN del VPH en la muestra y la prueba pues es negativa para VPH. Pero existe el caso en que no encontremos, no encontremos cruces ni en la PCR para VPH, o que tengamos una cruz o no tengamos cruz en el control interno. Esto lo que indica es que esta prueba PCR no es válida. El hecho pues de que la señal de control interno sea débil o negativa, pues indica que el proceso de recolección de la muestra o la ejecución de la PCR fue inadecuado o presenta fallas. Y además pues poder indicar también la presencia de inhibidores de la recolección de la muestra procesada. O pues se debe también, en este caso pues se debe repetir la prueba de PCR de la extracción de los ácidos nucleicos usando eh, de la muestra original. Y entonces, ¿cuáles son como tal pues los beneficios que tiene esta prueba? Vamos a encontrar que uno de los beneficios que tiene es que tiene una sensibilidad y una especificidad. Es una técnica pues, que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Puede detectar pequeñas cantidades de material genético del VPH en una muestra. Esto significa pues que la PCR puede detectar incluso los tipos de VPH de bajo riesgo y pueden no ser pues, detectados, que no pueden ser detectados en otras pruebas. Tiene una identificación precisa para el tipo de VPH, debido pues se utilizan cebadores específicos del VPH para amplificar como tal los fragmentos específicos del material genético, lo que permite como tal identificar una identificación precisa del VPH presente en la muestra. Tiene con respecto a la cuantificación y de la carga viral, pues también se pueden utilizar para cuantificar la carga viral del VPH en la muestra, lo que pues, puede ser útil para el seguimiento y tratamiento y la progresión de las enfermedades relacionadas con el VPH. La automatización y estandarización es una técnica pues, altamente automatizada y estandarizada, lo que se utiliza pues, comúnmente en cualquier laboratorio para el diagnóstico de VPH. Esto garantiza como tal resultados que sean más precisos y más reproducibles. La rapidez puede pues, producir resultados en un plazo relativamente corto, lo que puede ser pues, beneficioso como tal a la hora de tomar decisiones clínicas y el manejo de los pacientes. Bien, otra prueba que vamos a encontrar aquí es la captura híbrida. Esta pues, es una prueba que ya está aprobada por la FDA como tal para la detección de los genotipos carcinogénicos del VPH. Es una técnica pues, de ampliación de señales que utiliza pues, un cóctel de sondas de alto riesgo, que incluye pues, genotipos, que incluye pues, 13 genotipos de VPH. Dentro de estos vamos a encontrar 16, 18, 31, 33, el 35, el 39, el 45, el 51, 52, 56, 58, 59 y el 68. Y por otra parte también detecta los de bajo riesgo, como lo es el 61, el 6, perdón, el 11, el 42, el 43 y el 44. Entonces, es una prueba pues, que detecta cualquiera de estos genotipos que ya les mencioné, ya sea en una o en dos, en dos o en única, o sea, ya sea en una o en dos pruebas que se realicen. Tiene una alta sensibilidad, pero tiene una poca especificidad. Aproximadamente tiene un 97 o un 84% de sensibilidad. Y tiene un tiempo de espera aproximadamente 5 horas. Ahora, con respecto pues, a las aplicaciones, se utiliza ya sea en las ACUS, que son las células escamosas atípicas de significado determinado, en el cribado, en el control post-tratamiento de lesiones NIC2 o más graves, el control de calidad y para el control de calidad de la patología. ¿Cuáles son los beneficios que tiene? Pues tiene una alta sensibilidad y un elevado valor predictivo negativo. Así pues tiene una probabilidad pues prácticamente nula de tener alguna lesión, al menos pues durante 5 años siguientes. Con respecto a la toma, pues cómo se realiza, se retiran pues las secreciones cervicales con un isótopo o una torunta de gasa húmeda, se introduce el cepillo en el canal endocervical, ya sea de 1 a 1.5 centímetros, garantizando pues que las celdas externas más largas del cepillo toquen el exocervix. Se realiza un giro de 360 grados en contra de las manecillas de reloj alrededor de 3 veces. Se retira el cepillo del canal, evitando pues el contacto de las cerdas del cepillo con otra parte externa del tubo.
introducir el cepillo en el tubo positivo, provisto, perdón, de la solución especial, romper la varilla del cepillo en la línea de cultura y cerrar el tubo. Se tiene que agitar el tubo por 30 segundos aproximadamente para homogenizar como tal la muestra, y pues ir retirando el espéculo lentamente, y así pues como finaliza la prueba. El proceso pues como tal de análisis la muestra de la muestra clínica se prepara pues mediante un reactivo que rompe el virus y libera el DNA, el cual pues se denomina ADN diana o blanco. Posteriormente pues se realizan los siguientes pasos: se hibrida como tal la sonda de ARN con el ADN diana. El ADN diana se une con sondas de ARN específicas formando híbridos de ARN y ADN. Bien, otra prueba que encontramos o que se puede realizar es la hibridación de ácidos nucleicos. Esta como tal es una técnica utilizada para detectar la presencia de secuencias específicas, ya sea de DNA o de RNA en la muestra. En el contexto pues, del virus del papiloma humano, esta prueba pues, se utiliza como tal para identificar y caracterizar el material genético viral presente en la muestra. La hibridación de ácidos nucleicos pues, puede ser de dos tipos principales. Encontramos una hibridación de solución y una hibridación de fase sólida. La hibridación de solución, pues como tal, es una prueba que se extrae y se purifica el DNA o la RNA de la muestra clínica. Luego, pues se lleva a cabo una reacción de hibridación en la que se mezcla el ácido nucleico de interés con una sonda marcada específica para el BPH. La sonda es una secuencia de ADN o RN complementaria a la secuencia del objetivo del BPH. En el caso pues, de que el BPH esté presente en la muestra, la sonda pues, se unirá a la secuencia complementaria y formará una estructura híbrida estable. Después pues, de la hibridación se realiza un lavado para eliminar como tal las sondas unidas, y finalmente pues, se detecta la señal de la sonda marcada, lo que indica pues, como tal que hay presencia de BPH. El otro método que se utiliza es la hibridación en fase sólida. En este pues se utilizan matrices sólidas como microarrays o sondas inmovilizadas en placas de pozo que contienen secuencias complementarias específicas para el BPH. Las muestras clínicas pues se hibridan con estas sondas inmovilizadas, permitiendo pues la formación de duples entre las secuencias objetivos del BPH. Y la sonda correspondiente después pues se realiza un lavado para ya eliminar las muestras no unidas, y se detecta la presencia de pH mediante marcadores de fluorescentes o enzimáticos. Entonces, tener en cuenta que la hibridación de ácidos nucleicos puede ser utilizada para detectar y genotipar diferentes tipos de BPH en nuestra clínica. Además, pues se puede emplear para la identificación de las variantes específicas del BPH. Es importante pues, destacar que las pruebas de hibridación de ácidos nucleicos puede como tal requerir equipos y reactivos especializados, y tiene una sensibilidad y una especificidad que pueden pues, variar dependiendo de los protocolos y de las sondas utilizadas. Por lo tanto, pues, es recomendable utilizar estas pruebas como tal de laboratorio y laboratorio clínico o centros especializados que cuentes con la experiencia y con los recursos necesarios para realizarlo. Listo, entonces ahora la compañera Diana pues ya nos va a terminar con las indicaciones de las pruebas de pH. Ok. En cuanto a las indicaciones, encontramos que las pruebas de determinación molecular del virus del papiloma humano pues se van a utilizar para diversas indicaciones, ya sea en el diagnóstico y pues en el manejo de las infecciones por VPH. Estas pruebas pues pueden ser recomendadas en los siguientes casos. Donde se necesite realizar la detección primaria de VPH, estas pruebas van a ser pues, de determinación molecular, se van a utilizar como parte del cribado primario, pues para detectar la presencia del virus en las mujeres que son asintomáticas. Estas pruebas pueden ayudar a identificar aquellas mujeres que tienen una infección activa por VPH y pues que están en riesgo de desarrollar lesiones precancerosas o ya sea un cáncer de cuello uterino. También encontramos que se puede indicar en la estratificación del riesgo aquí las pruebas
de determinación molecular pueden ayudar a identificar los tipos específicos de BPH pues, que estén presentes en una muestra clínica. Hay que tener en cuenta aquí que algunos tipos de BPH pues, se consideran de alto riesgo, como habían mencionado anteriormente mis compañeras, debido a que su asociación con el desarrollo de lesiones precancerosas y cáncer pues es muy estrecha. Entonces, la identificación de estos tipos de alto riesgo pues puede ayudar a determinar qué seguimiento y qué manejo es el adecuado y el oportuno pues para las pacientes que lo presentan. También se indica en seguimiento después de un tratamiento, esto se indica o bueno, se puede utilizar para ya sea monitorear la presencia o la recurrencia del virus. Esto puede también ayudar a evaluar ya sea la efectividad del tratamiento y también a detectar posibles reapariciones tempranas de la infección. También está indicado cuando necesitamos diferenciación entre la infección activa y la infección persistente. Aquí estas pruebas de determinación molecular de BPH nos pueden ayudar a diferenciar entre si una infección es transitoria o pues que estas pues tienden a resolverse por sí solas, o si la infección es persistente, que esta se va a asociar como a un mayor riesgo de desarrollar algunas lesiones precancerosas o cáncer, y pues todo esto puede ser útil para la gestión y el seguimiento de las pacientes. Entonces, pues es importante que estas indicaciones y el uso específico de estas pruebas de determinación molecular para el BPH, pues pueden variar según las directrices y según las prácticas clínicas locales. Entonces, siempre va a ser recomendable pues consultar con un profesional de salud para obtener pues la orientación específica de cada caso, porque como todo se tiene que individualizar. Bueno, en este cuadro podemos encontrar las diferencias entre la citología y pues las pruebas moleculares. Iniciamos, bueno, hay que tener en cuenta que la citología y que la prueba molecular para BPH pues son dos métodos diferentes que se van a utilizar para poder detectar el virus del BPH en las mujeres. A continuación, pues voy a presentar la comparación de los dos métodos, iniciando por el principio de detección, que aquí la citología pues se va a basar en la observación de células del cuello uterino para poder detectar cualquier cambio o cualquier anormalidad en su apariencia, mientras que esta prueba molecular para BPH me va a detectar a mí el ADN del virus en la muestra que fue tomada. Tenemos la sensibilidad y la especificidad. Aquí la prueba molecular para BPH va a ser más sensible que la citología en la detección del BPH y puede detectar la presencia del virus a niveles bajos. Además, esta prueba molecular puede identificar los diferentes tipos de BPH, mientras que la citología no puede hacerlo. Sin embargo, esta citología es más específica que la prueba molecular y me puede ayudar a identificar células anormales y cambios precancerosos en el cuello uterino. Respecto al costo y la disponibilidad, pues la citología va a ser más económica, va a estar más ampliamente disponible que estas pruebas moleculares. Además, la citología no requiere de equipos especializados para su realización, mientras que estas pruebas moleculares sí requieren algunos equipos que sean especializados para poder obtener las muestras adecuadas. Y la frecuencia de pruebas, pues la citología se va a realizar generalmente cada 3 años, mientras que la prueba molecular para BPH se va a realizar cada 5 años. Sin embargo, pues aquí la frecuencia de las pruebas pues pueden variar según las recomendaciones de los profesionales y pues también de la edad de la paciente, pues que es un punto muy importante. En resumen, tanto la citología como las pruebas moleculares para BPH, los dos son métodos específicos, son métodos efectivos para poder yo detectar la presencia del virus del papiloma humano. Entonces, pues la elección del método pues va a depender primero de las circunstancias individuales de cada paciente y segundo de las recomendaciones del médico. Y bueno, para concluir, nosotros tenemos que entender que estas pruebas moleculares para el virus del papiloma humano son una herramienta muy valiosa. Nos ayudan a la detección temprana y también al monitoreo de las pacientes que presentan BPH. Estas pruebas tienen una mayor sensibilidad en la detección del BPH, pues que en la citología, como se mencionó anteriormente, pueden identificar diferentes tipos de BPH y pues proporcionan resultados rápidos y precisos. Además, pues las pruebas moleculares son menos invasivas que la citología,
ya que solamente van a requerir la toma de una sola muestra de las células que están ahí en el cuello uterino, y pues esto reduce la incomodidad de la paciente y el dolor pues que se asocia con la citología, y estas pruebas nos van a aumentar la probabilidad de que las mujeres se sometan a la prueba. Aquí es importante destacar pues que la detección temprana del BPH va a ser fundamental para poder prevenir el cáncer de cuello uterino. Estas pruebas pues han demostrado ser una herramienta eficaz en la prevención y en el control. Y en conclusión, pues estas pruebas son una opción valiosa y efectiva para todo este proceso del BPH en las mujeres, y se recomienda que pues las mujeres discutan con el profesional cuál va a ser la mejor opción, cuál va a ser el mejor método para ellas poder tener un diagnóstico adecuado y que poder definir cuál va a ser la mejor opción de detección para ellas. Entonces, bueno, muchas gracias. Esta fue la bibliografía que se utilizó. Esta fue la revisión de estos dos temas, la tutoría del doctor Félix Canencia de la rotación 4819. Muchas gracias.